Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la Iglesia. Bienvenidos. Pregunta esto. Estamos en el cuarto episodio de nuestra serie que es súper importante. La verdad es que hemos estado muy interesados en que todos puedan ver y compartir este contenido que estamos nosotros teniendo. Y este es el cuarto episodio en el cual estamos titulándolo Lejos del Borde. Queremos que esto sea un contenido que tú puedas tener y que incluso puedas compartir, tal vez quienes estemos aquí de manera presencial o si lo estás viendo en vivo a través de Facebook o si lo estás escuchando en alguna plataforma. Lo que queremos es que no te pierdas nada de esto, así es que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Facebook a través de Conexión Vida y Conexión Vida Querétaro. Podrás siempre ver todo nuestro contenido, podrás buscar allí los demás episodios. Y también estamos en YouTube, búscanos ahí poniendo una arroba y luego reinicio _ C mayúscula, V mayúscula. Y en Spotify, Amazon Music, Apple Music, búscanos como Reinicio. Allí podrás ver las 3 emisiones previas a este cuarto episodio, en el cual, como te decía, estamos en esto de Pregunta Esto. Ahora, recuerda que esta pregunta es esta pregunta que responde casi a todo, al 90% de tus situaciones. Y lo que queremos también en este momento es que tú recuerdes que lo que importa de esta pregunta, que podríamos ver en 3 dimensiones o en 3 aspectos en el tiempo, es que puedas visualizar la pregunta importante y central, que es ¿qué es lo más prudente que se puede hacer? ¿Qué es lo más prudente que se puede hacer? No lo legal, no lo correcto, porque esto va mucho más allá de lo legal, mucho más allá de lo correcto, porque a veces si nos preguntamos simplemente qué es lo correcto, no siempre es lo más conveniente o lo más prudente, es decir, lo más sabio o lo que es mejor para la vida de todos nosotros. Y recuerda también que pudimos hacer esta pregunta en estos 3 aspectos y quedó ya más grande nuestra pregunta. Los que están aquí, si pueden verlo ahí en la pantalla o si nos estás viendo de manera aquí en vivo a través de Facebook o en YouTube, si estás en una de nuestras plataformas de audio, pues escúchala o tal vez podrás recordarla. ¿Qué tal si la decimos todos juntos? A la luz de mi experiencia en el pasado, mis circunstancias actuales, mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más prudente que puedo hacer? Dijimos que esta pregunta te la podrías hacer siempre y podrías encontrar, de hecho, todo lo más importante que puedes hacer y podrías incluso evitarte muchos dolores de cabeza, muchos arrepentimientos, muchas frustraciones. Dijimos también una tarea tan simple que es simplemente pregunta esto, simplemente hazte la pregunta. No que tengas que hacer algo o tengas que dejar algo, eso va a ser tu decisión, pero la gran tarea que hemos dejado es simplemente pregúntatelo. Te lo debes a ti mismo, te debes a ti mismo o a ti misma el hecho de saber cómo sería la vida si fueras una persona prudente o una persona sabia. Bueno, la verdad es que la idea de hoy es hablar de temas francamente incómodos. La idea de hoy es que sean incómodos para ti, o hablar de esto que no, te va a incomodar a ti y que me va a incomodar a mí, pero que honestamente nos va a ayudar a poder visualizar una área importantísima de nuestra vida. Y seguramente te ha pasado que cuando vas a hacer algo que sabes que resultará mal, tienes una especie de conversación contigo mismo o contigo misma. Sabes que eso puede terminar en algo en donde no vas a querer estar. Y entonces empiezas a preguntarte, empiezas a tener una especie de soliloquio y entonces llegan estas preguntas que tú te empiezas a hacer, como por ejemplo, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Lo podré realizar o no lo quiero realizar? ¿Sí quiero o no quiero? Ese tipo de cosas en las que nosotros podemos empezar a tener una especie de conflicto mental por hacer o no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque
de alguna forma sabes que eso no te va a llevar a nada bueno. De alguna forma sabes que eso va a terminar mal, pero te empiezas a hablar contigo mismo para justificarte y para poder tener permiso de poder hacerlo. Y generalmente decimos una frase que generalmente nos saca de ese apuro. Y la frase es, pues, no tiene nada de malo. No estoy haciendo nada malo. Al parecer, todos lo hacen y porque lo hacen todos, no es nada malo. Y muchas veces la respuesta a esto que tú te estás diciendo de, bueno, no tiene nada de malo, es porque en cierta forma no hay nada de malo. Pero quiero decirte algo. Si tú has tenido esto de preguntarte y hacerte este tipo de soliloquio en ese momento en el que sabes que vas a hacer o que vas hacia algo que no va a terminar bien, quiero decirte esto. Es una mala idea asumir que si algo no es malo, entonces es bueno. Te lo voy a volver a repetir porque esto es importantísimo. Es una mala idea, es una pésima idea asumir que si algo no es malo, entonces es bueno. Porque no siempre es así. Muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿es bueno o es malo? Y no tiene nada de malo, pero sabes que el hecho de que no sea malo no necesariamente significa que te va a llevar a algo bueno o que simplemente es bueno. De hecho, si eres cristiano, recuerda que la pregunta que hemos dicho muchas veces que debes hacerte y que si no eres cristiano y te quieres evitar muchos dolores de cabeza, también te puedes hacer, y no es la pregunta de si es bueno o es malo, sino qué es lo más prudente que debo hacer. Porque, ¿sabes algo? Existe lo bueno y existe lo malo, eso lo sabemos todos nosotros, pero ese no es nuestro filtro. No es nuestro filtro si es legal o es ilegal, porque muchas veces te puedes preguntar, bueno, a ver, y hablando de este tema, ahorita vamos a hablar de este tema, ¿es legal o es ilegal? Algunos de ustedes han dicho, voy a esperar tantos años para que sea legal, voy a esperar tanto tiempo para ser legal. El filtro no es lo legal o lo ilegal. El filtro no es lo bueno o lo malo. De hecho, ni siquiera es lo correcto y lo incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque si tú te preguntas eventualmente esto, muchas veces te puedes engañar. Así es que aunque existe lo bueno y existe lo malo, no es nuestro filtro. Nuestro filtro es qué es lo más prudente que se puede hacer. Ahora, te voy a ser honesto y aquí abiertamente. Por eso te decía hace un momento que va a ser incómodo, porque vamos a hablar de sexualidad. Así es que si tienes un adolescente, este es el momento en el que lo debes sentar frente al televisor o frente a la pantalla del celular o que le compartas. Este es el momento tal vez más importante en el que debes compartir esta transmisión o compartir el link de este podcast, porque queremos hablar de sexualidad, un tema tan incómodo, y la verdad es que no voy a ser explícito, pero te vas a incomodar y me voy a incomodar. ¿Sabes por qué? Porque las decisiones moralmente malas, hablando de sexualidad, que es lo moral, las decisiones moralmente malas en general son precedidas por una serie de decisiones imprudentes. Quien ha terminado hablando de lo sexual, sexualmente mal, que se arrepiente de lo que ha vivido en su vida sexual, quien en algún momento dice, yo no quiero estar aquí, no sé cómo llegué aquí, bueno, sí sé cómo llegué aquí, pero no quiero estar aquí, es porque tuviste una decisión imprudente que siguió a otra decisión imprudente, que siguió a otra decisión imprudente y así sucesivamente. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿No son las cosas relacionadas con el sexo o con la sexualidad las que causan mayores remordimientos y arrepentimientos y frustraciones y dolores de cabeza?
No son las decisiones que tienen que ver con el sexo las que más nos ponen en una situación en la que no queremos estar, que nos lastiman tan interiormente que aunque a veces no lo dices, sabes que puedes estar destrozado o destrozada por haber tomado malas decisiones con respecto a tu sexualidad. ¿Ves cómo es incómodo? Así es que, como cuando, por ejemplo, tus padres, a los que ya estamos grandes en el pasado, ¿verdad? Un pasado a veces muy, muy antiguo. O tal vez si tienes hijos en el presente, o si tienes 12, 13, 14, 15, 18, 20 años, tus papás te dicen en este momento algunas cosas, como por ejemplo, oye, no vayas a ese lugar. Ese muchacho, no. Esa muchacha, no. ¿Sabes qué? Esas compañías, no. Esa fiesta, no. Y muchas veces, lo vimos hace 15 días, muchas veces los jóvenes, sobre todo por estar en una etapa de simpleza, o porque eres necio, dices, es que no va a pasar nada. Pero sabes que eventualmente esa decisión te va a llevar a otra mala decisión y esa situación te va a llevar a otra situación y a otra situación y te das cuenta que al final buscaste tu propio mal. Algunos dicen que no se arrepienten. Muchos van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, me fui a esa fiesta y pasó esto. Pues sí, me junté con él o con ella o con ellos o con ellas y pasó esto. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Pero en lo profundo de tu corazón, no importa si eres cristiano, no importa si no eres cristiano, si eres cristiana, si crees en Dios o no crees en Dios, en lo profundo de tu corazón estás herido. En lo profundo de tu corazón estás herida y sabes que no debió suceder. Ahora, a pesar de que hay un daño mental, emocional y hasta incluso en cuanto a la salud física, o a los planos en el futuro, muchas veces a pesar de todo esto nos podríamos preguntar cómo llegamos allí. Y sabes, muchas veces nos dijimos esta frase, no tiene nada de malo. Y te lo voy a ilustrar un poquito mejor, y esto tal vez, mira, no se trata de moralizar a nadie, no se trata de que veas esto como la parte religiosa, no, ni siquiera lo veas así. Vamos a hablar de la Biblia, tal vez no crees en todo lo que diga la Biblia, tal vez ni siquiera pienses que la Biblia sea algo que tenga que ver con tu vida, pero ¿sabes qué? No lo veas desde el punto de vista religioso, velo desde el punto de vista totalmente práctico para tu vida. Así es que esto lo podrás ver y si lo vislumbras, si te estás dando cuenta que esto está pasando en tu vida o que pasó en tu vida, podrás darme la razón. Mira, comenzamos diciendo, es que no tiene nada de malo desayunar con él, desayunar con ella. Todo el mundo desayuna. Es más, los pastores tienen un desayuno a veces. Entonces, si los pastores desayunan, ¿por qué no voy a desayunar con ella? O no voy a desayunar con él. No tiene nada de malo cenar. Es más, somos varios. Vienen mis amigas, vienen los amigos, vienen las personas del trabajo. Y ¿sabes qué? A lo mejor estás buscando consciente o inconscientemente que todos se vayan y quedarte solo o sola con ella. Es más, ni siquiera lo buscaste, simplemente no llegó nadie y te quedaste a solas con esa persona. No tiene nada de malo trabajar juntos hasta tarde porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer y híjole, tenemos que sacar adelante esto. El trabajo nos lo exige, así es que no tiene nada de malo porque muchas personas trabajan juntos hasta tarde. No tiene nada de malo tener confianza porque, pues mira, ok, es una persona que no es de mi sexo, no es mi esposo, no es mi esposa, pero ¿sabes qué? Le tengo confianza. ¿Sabes qué? No, yo sé con quién puedo desahogarme y él o ella me escucha, porque esa es otra cosa que decimos, no tiene nada de malo escuchar, no tiene nada de malo que ella o él simplemente me preste un poco de atención.
Otras veces decimos, no tiene nada de malo ir a dar la vuelta. Mis papás me decían, vamos a dar la vuelta, e íbamos a dar la vuelta a la plaza o al cine, o a comernos un helado, o aquí en Celaya, un rico buñuelo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo dar la vuelta. ¿Sabes qué? No tiene nada de malo un abrazo. Y tal vez te engañaste con esto. Tal vez te engañaste con el hecho de que no tiene nada de malo. Si eres casado o si eres casada, si tienes ya una pareja o hijos, o si ya tienes una relación estable, tal vez digas, es que no tiene nada de malo. Pero mira, te lo voy a poner, porque algunos de ustedes ya están pensando que efectivamente no tiene nada de malo. Es más, ya apareció en su mente la palabra depende. ¿Sí o no? Pero lo que te quiero decir, mira, te lo quiero poner en términos simples y a lo mejor hasta burdos. Los que son de mi edad para arriba, ¿vieron alguna vez una telenovela? Bueno, a lo mejor las telenovelas mexicanas no son la mejor opción, pero ¿qué tal las telenovelas turcas que hoy están de moda? O los chavos, ¿qué tal si ahora ven una de estas series románticas? ¿Qué tal si todo esto que yo te acabo de pintar está en una serie o en una telenovela donde el personaje protagonista, él o la protagonista, está haciendo esto con alguien que no es su esposo o su esposa? Ya se fue a desayunar con alguien más, ya se fue a cenar con alguien más, trabajaron juntos hasta tarde, se empezaron a tener confianza y a escuchar porque no tiene nada de malo, ya fueron a dar la vuelta y ahora se están dando un abrazo. Y viene el siguiente capítulo y porque ahí se cerró todo esto y es tu personaje favorito y sabes que la otra persona también es tu personaje favorito con quien sabes que va a ser feliz por siempre, y entonces dices, no seas tonto, no seas tonta, porque hasta la música te lo anuncia, ¿no? Esto va a terminar mal. ¿Y por qué cuando hablamos de una serie te das cuenta de que eso va a terminar mal? Cuando hablamos de una novela, sabes que eso va a terminar mal. Y no te das cuenta que en tu vida eso puede terminar mal. Es muy fácil ver esto en otras personas. Tal vez tienes un amigo o tal vez tienes una amiga que tú le estás diciendo, oye, no, recuerda, tú ya tienes a alguien, oye, tú ya estás comprometido incluso para casarte, o tienes un noviazgo estable, o tienes una familia completa, no vayas por allí. Es fácil de ver en las demás personas, pero qué difícil es a veces ver este tipo de situaciones en nuestras propias vidas. Porque las decisiones moralmente malas en general son precedidas por una serie de decisiones imprudentes. Recuerda que estamos hablando de sexualidad. No digo la palabra sexo porque la palabra sexo es muy propia de lo que nos diferencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando de tu vida y cómo te desarrollas sexualmente. Hablamos de si tienes un noviazgo, hablamos de si tienes un esposo o una esposa, incluso hablamos de si eres una persona soltero, incluso si no tienes novio o no tienes novia. Mira, la parte importante donde podríamos hablar de que Dios nos puede decir algo a nuestras vidas. Esto te lo puedo comentar. Mira, lo escribió Pablo. Y Pablo escribió, ya sabes, él antes de ser un seguidor de Jesús, alguien que amaba a Jesús, odiaba a Jesús y a la causa de Jesús. Pero en un momento él tuvo un encuentro con Dios y escribió muchas cartas a iglesias cristianas. Y otra vez, repito, no tienes que creer todo esto, no lo veas desde el punto de vista religioso, obsérvalo desde el punto de vista simplemente práctico, si es que no crees en la Biblia. Nosotros los cristianos creemos que estas palabras que te voy a presentar en unos momentos son inspiradas, es decir, son palabras de Dios para todos nosotros. Pero desde un punto de vista más simple, Pablo escribió esto a personas normales, comunes y corrientes. Sí, eran cristianos, ellos estaban tratando de vivir una vida diferente. Y él dice esto
a personas que estaban luchando con una cultura que iba en contra de todos estos principios. Y esta cultura y esta parte que los corintios, porque estamos hablando de la iglesia en Corinto, los corintios estaban viviendo, es muy similar a lo que tenemos hoy nosotros en nuestra cultura. Porque mira, por ejemplo, hace 2000 años, en un medio donde la cultura grecolatina, es decir, los griegos y los romanos, por ejemplo, tenían tan aprobado, tan normalizado el hecho de tener varias esposas o el hecho de tener relaciones sexuales prácticamente a diestra y siniestra o simplemente tener incluso acciones religiosas, acciones que tenían que ver con lo religioso que iban hacia lo inmoral sexualmente hablando. Y mira, otra vez, no veas esto como algo religioso, velo como algo que te puede convenir grandemente. Pablo le escribió a los corintios y los corintios estaban luchando, eran una iglesia que estaba batallando al igual que nosotros, con un montón de pecados, con un montón de cosas que iban en contra, como por ejemplo el hecho de no ser honestos, como por ejemplo el hecho de no tratar bien a las demás personas, de hablar con mentira, de maltratar, pero también con el hecho de que había cosas inmorales sexualmente hablando. Así es que Pablo tiene que escribir este tipo de cosas y lo que él les dice a los corintios en esa primera carta, capítulo 6, versículos 18, mira, es muy simple, pero muy lleno de verdad. Y él les dice, huyan de la inmoralidad sexual. Si eres un muchacho de 13, 12, 13, 14, 15, hasta 20 años tal vez, este consejo es el mayor consejo que te van a poder dar. Si tienes ya un noviazgo estable con quien te vas a casar, este es el consejo mejor que te pueden dar para que pueda resultar esto en un buen matrimonio. Si estás casado o estás casada, este es uno de los mejores consejos que te pueden dar para tener y consolidar tu matrimonio. Huye. Todos ustedes, dice Pablo, deberían de huir de la inmoralidad sexual. Y cuando él dice huyan, mira, es lo contrario a quedarse, es lo contrario a coquetear, es lo contrario a ver qué tan lejos llego. Porque la razón por la cual este episodio se llama Lejos del Borde es porque muchas veces nosotros mismos tratamos de estar cerca de ese límite, en donde ese límite, después de haberlo pasado, tendremos muchos dolores de cabeza y muchos arrepentimientos. Muchos de nosotros decimos, bueno, es que me gusta, es que me llama la atención, es que no está tan feo, no está tan fea, tiene los mismos intereses que yo. La debí conocer antes de lo que conocí a mi esposa o a mi esposo. Pero ¿sabes qué? Se trata de no coquetear. Se trata de que no te quedes. Se trata de que eso que tú piensas que no va a pasar, que no tiene nada de malo, nunca lo llegues a tocar. Porque mientras más te acercas a ese borde, mientras más te acercas a ese límite, más peligro tienes de llegar a donde no quieres llegar, de estar donde no quieres estar, de terminar con un corazón roto, de terminar con una relación rota y lastimada, tal vez de por vida, de terminar tal vez con deterioros en tu propia salud y de terminar con heridas, no nada más en tu corazón, sino incluso en tu mente y en tu alma. Por eso Pablo dice, huye. Corre cuando esto suceda, cuando tengas este tipo de tentaciones o de situaciones en las que tú puedas decirte, es que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que desayunemos o comamos, no tiene nada de malo que trabajemos juntos, no tiene nada de malo que vayamos a dar la vuelta, no tiene nada de malo que nos demos un abrazo. Pablo dice, no te quedes, ni siquiera lo pienses, mejor huye. Y luego nos da la razón por la cual esto es importante. ¿Y sabes por qué? Porque eventualmente cuando tú tienes este tipo de actividades
Y si llega el momento en el que termines por tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa, quien se supone que es tu pareja para toda la vida, porque entre paréntesis, el plan de Dios, quiero que esto pongas mucha atención, el plan de Dios para el amor, para la vida, para la sexualidad, es una sola persona, un solo hombre y una sola mujer para toda la vida. Y no quiero juzgar a nadie y no te sientas mal si es que hay alguien aquí que nos está escuchando que diga, oye, entonces yo ya estoy en mi segundo matrimonio, tal vez tercer matrimonio, yo ya me divorcié, pasaron cosas que incluso no fueron mi culpa. Yo entiendo eso y ¿sabes qué? No te juzgo, es parte de lo que estamos viviendo ahora. Pero el plan de Dios para tu felicidad y para mi felicidad es una sola persona para toda la vida. Y entonces, cuando estamos en esta situación de huyan de la inmoralidad sexual, Pablo nos da una razón por la cual no debemos inmiscuirnos sexualmente con las demás, con otras personas que no son aquella con la que vas a compartir tu vida. Y él dice esto, obsérvalo, todos los demás pecados que una persona comete, y otra vez entre paréntesis, no observes la palabra pecado aquí como algo místico o como algo religioso. Un pecado es ese error que tú buscas a propósito y sabes que te daña a ti, daña a los que están cerca y ofende a Dios. Simplemente velo de esa forma. Todos los demás pecados que una persona comete, dice Pablo, quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Mira, no estoy diciendo, ni Pablo está diciendo que los demás pecados no sean importantes o que haya una categoría en la que los pecados sexuales sean los imperdonables. No, la verdad es que no es eso. Lo que está diciendo Pablo es, estos pecados son tan especiales porque mira, aunque tú haces otras cosas, eso va a quedar fuera de tu cuerpo. Pero los pecados sexuales, los pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual, con infidelidad, con el hecho de tener relaciones sexuales con alguien que no va a ser tu compañero o tu compañera de por vida, sabes que en ese sentido te estás dañando a ti mismo, te estás dañando a ti misma. Y tal vez ni siquiera necesitamos ser tan inteligentes para ver los resultados de esto. Quien peca en este sentido, dice Pablo, está atentando contra su propio cuerpo. Y no me vas a decir que no, tal vez algunos no lo han experimentado, pero puedes observar a quienes sí. Y puedes aprender de quienes sí, si es que nunca lo has cometido. Y si ya lo cometiste, puedes darme la razón en esto. Cuando has cometido este tipo de cosas, te has lastimado a ti. Y has lastimado a alguien más. Has ofendido a alguien más. Y te has ofendido, te has faltado al respeto a ti mismo o a ti misma. Muchas veces hay heridas que no van a cerrar. Hay heridas que vas a traer contigo mismo o contigo misma por toda tu vida. Y sabes que algo importante también aquí, lo que está en juego no es el perdón. Porque gracias a que tenemos un Dios misericordioso que es tu Padre Celestial o que quiere ser tu Padre Celestial, sabes que Él te va a perdonar todo. Así es que lo que está en juego no es el perdón, porque honestamente Dios perdona tanto lo que es escandaloso como esto que estamos viendo en este instante, como lo que no se ve. Por ejemplo, cuando tienes envidia, o cuando tienes celos, o cuando hablas mentiras, o cuando no eres honesto, cuando maltratas a las demás personas, Dios va a perdonar todo cuando te arrepientes. Pero el punto no es que lo que está en juego no es el perdón, lo que está en juego son las consecuencias de lo que tú haces y de lo que yo hago. Tal vez no lo veas si eres un muchacho o una muchacha en la adolescencia, tal vez tienes menos de 20 o más de 20, pero tal vez no lo veas, hay consecuencias. Hay consecuencias a nivel interior y a nivel exterior. Muchas veces, incluso hay cosas que ni siquiera podremos borrar.
Hay veces en las que te vas a arrepentir tanto de algo que no vas a poder cambiar nunca. Tal vez no puedas volver a tener a la misma persona otra vez. Tal vez destruyas tu matrimonio, tal vez destruyas a tu familia, tal vez hasta tengas una enfermedad que nunca se va a curar. ¿Ves cómo es importante las consecuencias? Y Pablo dice algo más, y por si fuera una especie de conclusión, él dice, por tanto, esto es importante, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Tú puedes glorificar a Dios, es decir, cuando Pablo habla de glorificar, él habla de dar honor, de honrar. Tú puedes darle honor a Dios a través de lo que haces con tu cuerpo. Así es que en lugar de preguntar, en lugar de que te preguntes, mira, ahí está el borde, ahí está el límite, en lugar de que preguntas, ¿qué tan cerca puedo llegar o qué tan lejos puedo llegar con él o con ella para estar tan cerca del borde? Mejor pregúntate, ¿cómo puedo dar honor a Dios con mi cuerpo? Te conviene y me conviene. Creas en la Biblia o no creas en la Biblia. Si te preguntas, sobre todo si eres cristiano, ¿cómo puedo dar honor a Dios a través de lo que hago con mi cuerpo? Entonces podrás tener la claridad para poder no hacer las cosas que te llevan cerca del borde, sino irte y huir en el momento correcto para estar lejos de ese borde que te va a llevar a la infelicidad. Y sabes que hace un momento te hablaba de la cultura. La cultura en la que estaba Pablo y los corintios hace 2000 años se parece mucho a la nuestra, porque aprueban un montón de cosas, te aplauden un montón de cosas, glorifican de hecho un montón de cosas que están incorrectas. Y lo sabemos porque hace un rato les decía de las novelas y de las series. Y en cada serie, en cada novela, en cada comercial, en los anuncios, en internet, te ponen constantemente esto de que, bueno, ten muchas parejas, exaltan la sexualidad, hipersexualizan a la mujer o a los hombres. Y sabes qué, todo esto porque la cultura nos presiona hasta el borde del desastre moral. Esto, todo mundo, los medios de comunicación, el internet, nos van a presionar hasta el borde del desastre moral, hasta el hecho de que cometas las cosas de las cuales te vas a arrepentir. Pero ¿sabes qué va a hacer esta cultura? Después te va a castigar, después te va a juzgar. Cuando has pasado esos límites, te va a señalar. Cuando has pasado esos límites, te va a decir, ¿por qué lo hiciste? Y tal vez tú podrías contestar, es que fui empujado a eso, pero no lo debiste hacer, es una novela, simplemente era una serie. La cultura te presiona. Tus mismos amigos, tus mismas amigas que tal vez no son buenos amigos o buenas amigas, te van a empujar, pero después se te va a juzgar. Así es que la pregunta que hoy queremos continuar haciendo, y hoy quiero hacerla en segunda persona con todo propósito, es, a la luz de tu experiencia en el pasado, tus circunstancias actuales, tus esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más prudente que tú puedes hacer en torno a tu expresión sexual, en torno a tu sexualidad? ¿Qué es lo más prudente si tomas en cuenta tu pasado, tu presente y lo que sueñas para el futuro? Y un consejo que quiero darte hoy es, decídelo de antemano y escríbelo. En otras palabras, predecide y escríbelo. ¿Sabes que si haces esto puedes tener claridad, una gran claridad? Mira, en otras palabras, si tú predecides tener un matrimonio al cual tú vas a sostener, que vas a luchar por él, que va a ser estable, tal vez no van a faltar los problemas, pero va a ser estable, predecide y escribe. Quiero tener un matrimonio estable. Predecide, quiero tener en el futuro una relación que sea correcta, que sea buena. No quiero estar con arrepentimientos. Predecide y escríbelo, porque tendrás claridad. Y a veces todo esto se los decimos a los muchachos y a veces no nos hacen mucho caso. Pero quiero
decirte que si tú haces esto, no importa si eres de, repito, 12, 15, 18, 20, o si estás en los 30 o en los 40, o si tienes un noviazgo, o estás comprometido, o si estás casado o casada, predecide y escríbelo. Y algunos de ustedes que están aquí viéndome o escuchándome, quiero mandar otro reto todavía mayor. Este reto se lo dimos a los muchachos hace un tiempo y seguramente se los volveremos a decir porque todos los años queremos hablar de esto. Y les dijimos a algunos, mira, tal vez tú relacionalmente ya estás desgastado o desgastada. Ya tuviste una relación y otra relación y otra relación y otra relación y terminaste con el corazón roto y destrozado. Y muchas veces no rompemos ciclos y continuamos y continuamos y continuamos y continuamos. Y el reto era, deja pasar 2 años sin que tengas una relación con nadie. Y algunos de los muchachos decían, ¿qué? Como dice Kiko, ¿no? Uy, así que chiste, ¿no? ¿Y saben por qué pedimos 2 años? Bueno, yo les pido 2 años, porque cuando les digo 5, no quiero que dejen de venir a las reuniones de jóvenes. Pero, ok, no, que no sean 2 años, que sea tal vez 1 año, en el que no salgas con nadie, no te involucres con nadie, ni sentimental ni sexualmente, porque podrás tener la claridad de poder saber qué es lo que debes hacer y con quién puedes o no estar. Y entonces ante este tipo de retos, algunos de ustedes van a defenderse y a decir, oye, pero nadie más lo hace, estás pidiendo algo que suena bien raro. Nadie más lo está haciendo. Todos mis amigos tienen novio, tienen novia. Todos mis amigos tienen también novio o novia y a su esposo y a su esposa además. Nadie lo está haciendo. Nadie está siguiendo eso que tú estás diciendo. Y como nadie lo hace, ¿quién dice que yo debería de hacerlo? Eso es hasta suena anticuado. Pero recuerda que te estamos diciendo que tú puedas hacer algo para tu bien. Cuando dices, pero nadie más lo hace, lo que realmente quieres decir es, pero nadie más lo hace y yo quiero ser como todos los demás. ¿Y sabes qué puedo decirte contra ese argumento que tú estás teniendo eso de, pero nadie más lo hace y yo quiero ser como todos los demás? Bueno, te voy a dar un contraargumento. Si tú quieres hacer o ser como todos los demás, ¿quieres tener los fracasos de todos los demás? ¿Quieres tener el número de divorcios como todos los demás? ¿Quieres terminar con el corazón roto como todos los demás? ¿Quieres terminar con relaciones separadas, con familias rotas como todos los demás? ¿Realmente quieres seguir los pasos de otros? Por eso insistimos, la pregunta es, y por eso la hacemos en segunda persona, por eso te la estamos haciendo a ti, a la luz de tu experiencia en el pasado, tus circunstancias actuales, tus esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más prudente que puedes hacer con respecto a tu sexualidad? Como esto es muy incómodo, vamos a dejarlo aquí hasta hoy. Pero nuestra serie de Pregunta Esto va a continuar y vamos a seguir hablando de otros temas. Y queremos que te hagas esta pregunta. Y queremos que tomes estos retos, que puedas tú mismo y tú misma tomar una decisión correcta respecto a qué es lo que es más prudente o más sabio o más sensato para hacer en tu vida sentimental o amorosa, pero sobre todo en el ámbito sexual. Frena, huye, no llegues cerca del borde, sino, como dijo Pablo, mantente lejos del borde, donde solamente encontrarás desastre para ti y para los que están cerca de ti. Déjame orar por ti, déjame orar por todos los que nos están escuchando. Padre, gracias. Gracias porque tú preservaste estos escritos ya por casi 2000 años y aunque estoy seguro, Padre, que tal vez algunos de los que nos escuchan o nos ven no consideran esto tal vez tan relevante o tan espiritual o tan religioso, sí sabemos que son escritos que
son prácticos y que nos están dando principios importantes para la vida. Te quiero pedir, por favor, Padre, por los que nos están escuchando, por los que nos están viendo, por los que están aquí, porque todos tenemos una expresión sexual o una vida sexual y todos tenemos peligros. Quiero pedirte por cada uno de nosotros, porque podamos seguir un parámetro mayor, un parámetro que pueda detenerse antes de llegar a ese borde de destrucción y poder preguntarnos con respecto a nuestra sexualidad, ¿qué es lo más prudente que debemos hacer? Por favor, sé con nosotros, ayúdanos en nuestras mentes, ayúdanos en nuestros corazones, ayúdanos en nuestras relaciones, ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado. Y Padre, también si hay alguien que tal vez tuvo que reestructurar su vida, si hay alguien que tuvo que reestructurar tal vez partes importantes, también te pido por ellos y por ellas, porque sin duda en esta nueva etapa tú tienes planes mejores. Te pido que podamos seguir esta pregunta. Ayúdanos porque estamos en una cultura que va en contra. Estamos dentro incluso de un cuerpo que tal vez pide lo contrario, pero tú nos has dado mayores herramientas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús que murió por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.